Hola, mi tema es guerra con Estados Unidos. A continuación voy a explicar cada punto de mi línea del tiempo del tema guerra con Estados Unidos. Empezando por intento de reconquista de España, seguimos con independencia de Texas, la guerra de los pasteles y terminando con guerra con Estados Unidos. Tras la independencia de México, España aún no la reconocía, por lo que empezaron intentos de reconquista española, una serie de enfrentamientos que durarían de 1821 a 1829. España aún conservaba una guarnición en el fuerte de San Juan de Ulúa, en Veracruz, pero son expulsados en 1825, y a pesar de esto, México temía que él quisiera atacar por la isla de Cuba, así que mandó una expedición con el plan de invadir Cuba, hacer un movimiento independentista y anexarlo a nuestro país, para así poder expulsar a los españoles, aunque fracasaron en el intento. Para el 5 de julio de 1829, España decidió mandar la expedición de reconquista. Ante esto, el gobierno de México vio amenazada la soberanía, por lo que fueron preparando para partir a los invasores al mismo tiempo que Santana dirigía las tropas al combate. Mientras tanto, los españoles se enfrentaban a un brote de fiebre amarilla que favorecería más tarde al ejército mexicano. La primera batalla fue el combate de Fortín, donde hubo muchas bajas en ambos lados. No obstante, las tropas mexicanas fueron los vencedores, pero la batalla decisiva por la de Tampico de 1829, donde la victoria nuevamente fue para el bando mexicano. Con este triunfo, México logró expulsar y derrotar a los españoles, además de mantener la soberanía mexicana. Aún así, España seguía sin reconocer a México independiente. Fue hasta 1836 donde España por fin reconoció la independencia de México, y así abandonó su nuevo intento de reconquista. La Guerra de la Independencia de Texas o la Revolución de Texas tuvo lugar entre el 2 de octubre de 1835 y el 21 de abril de 1836. México no aceptó la declaración de la independencia tejana. Sin embargo, luego de la captura del general Santana, el 15 de marzo de 1836, mediante el Tratado de Belsko, fue reconocida la independencia de Texas, misma que mantuvo hasta que en 1845, año en que se anexó a Estados Unidos. La Guerra de los Pasteles. El primer conflicto bélico entre México y Francia, conocido como la Guerra de los Pasteles, tuvo lugar a finales de 1838 y principios de 1839. En 1827 se había celebrado un convenio con Francia, llamada Declaraciones Provinciales, en el que se sentaron las bases para las futuras relaciones diplomáticas entre ambos países. Francia reconoció la independencia de México y la colonia francesa se vio favorecida por algunos comerciales. Sin embargo, en 1838 hubo un incidente con el dueño de una pastelería de Tacubaya y otros comerciantes que exigían el pago de indemnización por los saqueos y destrucciones ocurridos en los últimos años. Desencadenó el conflicto el enviado del gobierno francés Antoine Guitefoot, y redactó el ultimátum exigiendo al gobierno el pago de 600,000 pesos en marzo. Una flota francesa arribó a Antón Lizardo, Veracruz, con el objeto de hacer presión. Además de bloquear los puertos mexicanos, el gobierno mexicano se negó a francesas estuvieron en las costas veracruzanas. En consecuencia, se rompieron las relaciones diplomáticas. El 27 de noviembre comenzaron los ataques. Al mando de la corbeta Lacroix estaba François de Oblac, príncipe de Hong y hijo del rey de Francia. El Congreso nombró a Santana defensor de Veracruz, pero a consecuencia de un cañonazo resultó herido y perdió la pierna izquierda. Debido a que el bloqueo afectaba las relaciones comerciales con otros países, el ministro inglés Richard Pakenham intervino para solucionar el conflicto. Y el 9 de marzo de 1839 se firmó el Tratado de Paz entre México y Francia. Los franceses entregaron el fuerte de San Juan de Ulúa y México pagó la indemnización.
con Estados Unidos. Guerra contra Estados Unidos 1846-1848. Desde que Texas declara su independencia de México, el gobierno mexicano, que seguía a cargo de Santa Anna, seguía sin aceptar dicha independencia y decían que eran solo unos rebeldes, a los que se les podía reprimir para conservar Texas. Pero en 1845, Texas se une a Estados Unidos. México seguía sin aceptar la independencia de Texas, y por ello mismo no aceptó dejarse agregar a Estados Unidos. Estados Unidos ya amenazaba a México de que si no dejaban en paz a Texas, entonces habría guerra. Al pretexto más anhelado por Estados Unidos ocurrió en 1846, cuando un destacamento de soldados estadounidenses vagaba sobre las costas del río Bravo y al parecer soldados mexicanos iniciaron el fuego. Fue sin duda hasta el momento un hecho sin comprobarse, pero sirvió de pretexto a Estados Unidos para iniciar la guerra. Un 13 de mayo de 1846, los estadounidenses penetraron por el norte del país. Santa Anna, una persona a la que le gustaba dividir sus fuerzas, tal y como lo hacía Napoleón. A los ejércitos los dividió para brillas por todos lados, pero esas divisiones mexicanas siempre eran decadentes y carentes en un buen armamento. Por eso las veces no funcionaban, porque cuando una ya llegaba resulta que la otra ya estaba destrozada. En pocas palabras, no estaban bien organizados. Ahora los estadounidenses dividieron sus fuerzas en el apogeo de la guerra. Surgieron varios enfrentamientos, como cuando invaden Alta California, Monterrey, Saltillo, Puerto México, y al final la última gran resistencia mexicana fue el castillo de Chapultepec, un 13 de septiembre de 1847. El 14 de septiembre, en lugar de ondearse la bandera de color en conmemoración al grito de independencia, se izaba la bandera estadounidense, símbolo de victoria para ellos, pero de derrota para nosotros. Fue mucha la humillación que un 16 de septiembre Santa Anna renunció a la presidencia y deja a su lugar a Manuel de la Peña, el cual es el presidente que inicia con la negociación para el Tratado de Paz o el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Los estadounidenses aún se quedaron en México hasta el 12 de junio de 1848 y el 2 de febrero de 1848. Para ser exactos, se firman los tratados de Guadalupe Hidalgo, en donde el gobierno mexicano se le arrebató más de la mitad de su territorio, entre los cuales los estados más importantes: Nuevo México, California, Arizona y Texas. No solo fue dejando en paz por México, sino se extendió del río Nueces hasta el río Gabo.